vamos a fijar para que se la pueda ver muy bien. Y a ver si me encuentro ahí a mí. Bueno, estoy tratando de... Acá estoy. Ahí estamos. Bueno, les damos la bienvenida a todos, a todas, a esta segunda jornada de alfabetización financiera organizada en conjunto por Senderos del Sembrador y el Instituto Facultar, con la suerte de que venga a colaborar con nosotros Gabriel Ibáñez, que la semana pasada ya nos estuvo hablando de un montón de cuestiones que tienen que ver con cosas diarias, como el uso de una tarjeta de débito, bueno, un montón de información. En el día de hoy vamos a hacer esta segunda que si nos sale bien, la idea es que terminemos con cierto contenido, digamos, teórico, de estas definiciones para aprender, y que tengamos un rato para conversar. Entonces, vamos a intentarlo, ¿no, Gaby? Bueno, buenas Totalmente. tardes, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Gracias nuevamente por invitarme a esta segunda parte. Bueno, un poco como dijo Cari, lo que vamos a hacer hoy es continuar con lo que empezamos el miércoles pasado, para que en estas charlas nos queden conceptos. La idea no es que de todo nos quede algo y por lo menos podamos interpretar, no nos quedemos con la duda, que sepamos cuáles son los canales que tenemos para evacuar nuestras dudas ante una entidad financiera o lo que sea, y dar una charla que lo vamos a terminar de completar hoy, de un concepto general de lo que se denomina como inclusión financiera, para que todos entendamos qué hacer con la plata, cómo manejarla. La realidad que también fuimos descubriendo con el tiempo que son conceptos, el manejo del dinero, que para los que estuvimos o tuvieron la posibilidad de estudiar o ir a alguna escuela o algo, no se enseña normalmente, y es algo con el que nos manejamos diariamente. Y cada día además avanza un poquito más, y parecería que se complejiza o se hace más difícil día a día, cuando en realidad las entidades lo que quieren es que sea un poco más fácil, ¿no? Y a uno se le termina siendo un poco más difícil. Pero la idea es que hoy nos quedemos con bastantes conceptos y terminemos con una línea general, y esas dudas que teníamos todos las podamos terminar de desempolvar o evacuar. Voy a compartir material, ¿sí, Cari? Dale. Un segundito. Bien, voy a guardarme. Bien, ahí se ve bien. Sí. Bien, perfecto. Bueno, continuando un poco lo que hablamos la semana pasada hicimos un recorrido general de lo que era una tarjeta de débito, cómo abrir la banca internet, cómo habilitar una tarjeta, dos diferentes tipos de cuentas que tenemos, cajas de ahorro, cuentas corrientes, para qué nos sirve la tarjeta, cómo utilizarla en un cajero automático. Y lo que vamos a ver en esta segunda parte es cómo armar o cómo entender uno lo que es el presupuesto general que uno tiene, ¿no? Cómo gasta la plata, en qué la gasta. Acá nadie va a decirles en qué gastarla, claramente, ¿no? Uno gasta la plata y ese es el concepto general que se tiene, lo que uno quiere y considera, pero hay ciertos parámetros que es importante tenerlos en cuenta para que podamos llegar a ese objetivo o podamos tener un ahorro. Y si tenemos un ahorro, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué lo podemos utilizar? ¿En qué lo podemos invertir? Etcétera. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de lo que es el presupuesto. ¿Qué es el presupuesto? Es una herramienta de registro que nos permite determinar cuáles serán mis ingresos y mis gastos en un determinado periodo de tiempo. Una vez que lo confeccionamos, podemos ir comprobando si lo que presupuestamos se cumple o no, e ir corrigiendo lo que se denomina desvíos, ¿sí? En qué gastamos plata, para tener un control en qué la gastamos y evitar endeudarnos, ¿sí? Principalmente, evitar la deuda. ¿Para qué sirve?
El presupuesto generalmente estaba siempre estipulado para lo que son las empresas, a las autoridades o las entidades privadas, pero la realidad es que una familia, o el gasto que uno incurre todos los días, es como si fuese una empresa, ¿no? Uno tiene ingresos y tiene egresos, y tiene que saber en qué los gasta. Bueno, la idea es darle prioridades y evaluar la consecución de los objetivos, y saber si uno incurre en déficit o en superávit. Son dos términos que se usan en economía. Déficit es que gasto más de lo que me ingresa, Más básicamente, que es lo que despacito, leemos en el Gaby. diario. Ah, bueno, bueno. ¿Por qué, Nati? Nati está corriendo. Déficit es, cerró el mes, bueno, gasté más de lo que me ingresa. Y superávit es esa pequeña porción a fin de mes que que puedo tener como excedente de presupuesto, ¿sí? Que es a lo que tratamos de apuntar que nos pase a todos a fin de mes. Los presupuestos se arman básicamente en lo que son ingresos y egresos, ¿sí? Los ingresos se dividen en todos los ingresos que tenemos, pueden ser, digamos, periódicamente o mensualmente, o ingresos que tenemos esporádicamente. Una vez al año, puede ser el que cobra el sueldo, el aguinaldo, que viene 2 veces al año, las jubilaciones y las pensiones son ingresos esporádicos. Nuestros gastos pueden agruparse en aquellos que constituyen obligaciones, servicios, etcétera, la comida, los que son necesarios, y también en los no obligatorios, que pueden ser agrupados como gustos, o sea, en lo que nosotros gastamos que nos genera cierta satisfacción, pero que no son necesarios para nuestra vida cotidiana, ¿sí? Hay un tipo de gasto a vigilar, o sea, lo que se denomina como un gasto hormiga o gasto que fluye, que son estos pequeños gastitos que uno va teniendo en la semana o en el mes, y que al fin de mes, si los tenemos controlados, los podemos identificar, y si podemos evitarlos, ya sabemos que ahí tenemos un sobrante de dinero a fin de mes, ¿no? ¿Cómo armarlo? Bueno, no hay una estructura principal, uno puede usar un cuaderno, yo particularmente he utilizado muchas herramientas, pero sigo utilizando cuadernos para saber mis gastos personales. Lo importante es saber y definir prioridades, o sea, primero calcular cuáles van a ser mis gastos fijos y definir un monto de ahorro, ¿no? ¿Cuál es la meta de lo que yo quiero ahorrar? Si quiero llegar bien a fin de mes y no tener deudas, o si puedo tener un excedente y ese excedente proyectarlo y saberlo ahorrar. Entonces hay que definir prioridades, eliminar gastos innecesarios y asignar responsabilidades. ¿El ahorro para qué sirve? Bueno, para consumir en un futuro algo que no podemos comprar hoy, por no tener el dinero suficiente, para tener una reserva ante alguna urgencia o futuro, para ganar dinero con mis ahorros, o sea, invertir, que es un poco, creo que habíamos hablado la charla la semana anterior, que es, por ejemplo, los plazos fijos, que los vamos a ver más adelante, que es una manera de invertir, ¿sí? Tipos de plazos fijos. Este es el plazo fijo, el ahorro por naturaleza preestablecido, digamos, en nuestra cultura, ¿no? Y la realidad es que es una herramienta bastante útil si uno la sabe controlar y manejar. Existen diferentes tipos de plazos fijos. Gaby, Yo los voy a... Sí. ¿qué es un plazo fijo? Bueno, el plazo fijo es, yo dejo un dinero en cierto determinado tiempo, y por dejar ese dinero durante un determinado tiempo en una entidad financiera, me paga una tasa de interés, ¿sí? Igual lo vamos a ver ahora, lo que es la tasa de interés y cómo se calcula, para que uno tenga una idea de cuánto es lo que va a ahorrar. Pero el plazo fijo básicamente es dejar el dinero durante un periodo determinado de tiempo, y ese periodo determinado de tiempo que yo dejo mi dinero a disposición de una entidad financiera, me pagan un interés por ese tiempo que yo dejo el dinero ahí, ¿sí? Los plazos fijos, los comento un poco, están el tradicional, que uno lo deja por mínimo de 30 días y me paga una tasa de interés. Existen otros tipos de plazos fijos que son precancelables, que uno puede destinarlo a 180 días, que generalmente es un plazo mínimo,
y me va a pagar una tasa un poco más, porque yo lo voy a dejar fijado en 180 días. Pero tengo la opción de cancelarlo a los 30, ¿sí? Pero me va a pagar quizás un poco menos que el tradicional, porque yo me comprometí a dejarlo por 180 días, pero lo retiro antes. Me va a generar rentabilidad igual, pero lo retiro antes. Y después están los plazos fijos UVA, que son, estos tres son los que ofrecen todas las entidades financieras, que el plazo fijo UVA es, dejo lo mismo, el dinero por un determinado tiempo, y me va a pagar en base a la inflación que se proyectó en ese periodo de tiempo, más un punto. ¿Sí? Más un punto de interés más. No se compliquen, no es importante que lo sepamos en profundidad esto, sino que se entiende cuáles son los tipos de inversiones que yo puedo hacer con un excedente de hasta 1.000 pesos, o a partir de 1.000 pesos, en cualquier entidad financiera. Estos tres tipos de plazo fijo lo tienen todos los bancos, ¿sí? No hay un banco que hoy no lo tenga. ¿Qué es la tasa de interés y en el plazo fijo? Que es un poco lo que me preguntó Cari recién. La tasa de interés es un porcentaje que se aplica al monto del capital invertido, o sea, del dinero que yo dejo en el banco. Para saber la rentabilidad mensual del plazo fijo, hay que denominar lo que es esa letra chica, que está generalmente al costado, que es TNA, que es la tasa nominal anual. ¿Qué quiere decir esto? Y se presta muchas veces a confusión, ¿no? Yo voy a hacer un plazo fijo a 180 días. Y dice tasa de interés 37%. La tasa de interés del 37% es lo que a mí me va a pagar si yo lo dejara un año. ¿Sí? Por eso siempre es tasa nominal anual. A mí me va a pagar, si lo dejo a 180 días, la mitad de ese porcentaje, ¿sí? Para que se entienda. Por lo cual, si mi tasa de interés era del 30% anual, si yo lo dejo a 180 días, que es medio año, me va a dar el 15%, ¿sí? De ese dinero que yo invertí. Las tasas de intereses suelen variar, dependiendo del importe que uno vaya a depositar, ¿no? Y dependiendo del banco y la oferta que tenga en ese momento, porque esto también es un poco variable. Y a mayor importe que yo dejo en un plazo fijo, mayor generalmente es la tasa que me van a pagar los bancos por ese dinero que yo dejo preestablecido ahí. Y el monto mínimo, como le dije, es de 1.000 pesos, aunque hay otros bancos que ya uno puede hacer un plazo fijo a partir de los 500 pesos. ¿Sí? Y cuando uno carga, que ahora lo vamos a ver, quédense tranquilos, cómo hacer un plazo fijo de la banca internet, le va a figurar un simulador, que le va a decir, usted puso 1.000 pesos a una tasa anual del 30%, lo hizo por 30 días, entonces la rentabilidad va a ser, no sé, 1 peso, por ejemplo. Y te indica que en tal fecha se te va a depositar los 1.000 pesos que uno colocó, más la tasa de interés. O sea, me van a depositar 1.001 pesos, como ejemplo. ¿Sí? No, no, Gaby, si tenés 1.000 pesos, te va a dar 25 al mes, según Bien. 37. No te va a dar un peso, no le mientas a la gente. Mira, si vos tenés 1.000 pesos, ¿no? El 37% de 1.000 pesos son Por acá. 370 al año. Lo tengo que dividir por 12. Me va a dar 30 pesos por mes. O sea que cada 1.000 pesos que Bien. ponga, ese mes voy a cobrar 30 pesos más. Pero acá, me parece, no sé si no hice mal la cuenta. Acá Marcela pregunta si los plazos fijos no tienen impuesto al valor del depósito, no sé bien qué se refiere con el valor del depósito, o si hay depósito límite. ¿Les No. cobra algún impuesto por el plazo fijo? ¿Te cobran algún impuesto? Eso depende de cada provincia, al momento en donde uno esté y el momento de realizar el plazo fijo. Ujú. Generalmente se le agregan impuestos a los plazos fijos de mucho importe. Estamos hablando de quizás de más de 1.000.000 de pesos, ¿sí? O de 1,5 millones de pesos, y si tenés muchos plazos fijos. Pero es algo impositivo muy puntual para, digamos, para un porcentaje de gente muy chico,
pero digamos, al común no hay ningún interés. Si uno quiere hacer un plazo fijo por 100.000 pesos, 10.000 pesos o 1.000 pesos, no hay ningún impuesto que incurra en eso. Nada, y la tasa de interés se mantiene, o sea, si yo tengo 1.000 pesos, tengo 1.000.000, generalmente la tasa de interés no varía mucho hoy. Pero no me la vas a poder creer, si pones más de 1.000.000, te cobran, Claro, te dan menos. te dan menos, sí, sí. Pero eso, te la creo, pero esto pasa porque, bueno, depende del momento en que se encuentre el Banco Central, porque las tasas de interés generalmente están reguladas por el Banco Central, y para que haya un común, ¿no? Entre todas las entidades financieras están agrupadas en el Banco Central. Y eso depende del momento, pero por ejemplo, hace 3 o 4 años atrás, uno, mientras mayor importe ponía en el plazo fijo, mayor era la tasa, y hoy, por un tema de pandemia, ya hace más de un año y moneda que a mayor importe, menor es la tasa, ¿sí? Ok, Pero eso es para un el segmento de gente que momento, tiene es un montón de un plata, montón, claro. Exacto, claro, 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 claro. Pero es un momento. es un Lo que momento. es importante acá que no es siempre igual, y lo que a uno le tiene que importar es al momento de hacer el plazo fijo, ver el simulador, ¿sí? Saber cuánto es lo que me va a pagar para yo tener un control de eso y decidir, ¿lo hago o no lo hago? ¿Sí? Y generalmente el simulador, cuando uno va modificando el importe, te indica que a partir de tal importe se modifica la tasa. Hoy, por ejemplo, los simuladores de los bancos, si vos entrás, te dice hasta 999.000 pesos, la tasa es del 37%. Plazos fijos mayores a 1.000.000 de pesos, la tasa es del 34%. Lo indica ahí de costado, por lo cual uno tiene una referencia para saber que si voy a hacer un plazo fijo por tal importe, la tasa que me va a pagar es distinta. ¿Sí? Ok, tenemos dos Bien. cuestiones. Primero, algo que es administrativo. Están preguntando si tienen que dar presente. Quienes quieran certificado por haber estado en la jornada, pueden mandar un mail o después les vamos a mandar un mail después de la jornada de hoy con el video. Responden a ese mail pidiendo el certificado, no hace falta dar presente y se los vamos a mandar, porque acá en el video podemos ver después quiénes estuvieron, así que no se preocupen. Quienes necesiten certificado, el Instituto Facultar va a entregar un certificado sobre esa jornada. Acá también alguien nos pregunta qué es, pero ya bueno, volviendo entonces a lo de los plazos fijos, vos decís que es una buena herramienta para ahorrar, fácil, ¿no? Es la herramienta tradicional. Tradicional para... Pero acá alguien me Exacto. pregunta qué es un simulador. Yo ahora voy a ver si Bien. encuentro alguno para compartir cómo se ve. El simulador es cuando uno va a constituir el plazo fijo, en la misma pantalla de la banca internet, te da como diferentes opciones dependiendo del importe que uno vaya a invertir en el plazo fijo. Y antes de confirmarlo, el simulador te indica lo que va a pasar. ¿Sí? O sea, si vos confirmás la operación y la firmás, como lo vimos antes con el token o la tarjeta de coordenadas, antes de ese paso te va a indicar cuál es el importe que vos colocaste, X el que sea, a partir de 1.000 pesos, el plazo, que es a partir de los 30 días. Esto no significa, y ahí también está bueno tocar este tema, mucha gente cree que los plazos fijos son a 30 días, y no. Los plazos fijos son a partir de los 30 días, hasta los 365 días. En el medio yo puedo hacerlo de 31, de 32, de 33, de 45, de 57 días, de 89, lo que me quede cómodo. Si yo en 2 meses voy a necesitar la plata, no sé, el 15 de diciembre, hago un plazo fijo hasta el 14 o 15 de diciembre, indistintamente de la cantidad de días que haya en el medio. ¿Sí? No tienen por qué ser estructurados de 30 días, ni 60, ni 90. ¿Sí? Uno lo puede hacer por el plazo que uno quiera, a partir de los 30 días. Bien. Y el, ¿Querés que muestre uno cómo se ve? dale, perfecto. Ok. Por ejemplo, acá hay uno del Banco Nación, busqué así el primero que encontré.
Bien, Entonces yo pongo 1000 pesos acá, 30 días, y acá me calcula. bien. ¿Ves? Ahí tenés el plazo, 30 días, el capital, que es lo que yo voy a 1000 invertir, pesos. los intereses Hice que bien me la van a... cuenta, mirá, 30 con Bien, bien. 41. Los intereses que me va a generar, el monto total que a la fecha de vencimiento se me va a acreditar en la cuenta nuevamente, la tasa de interés y la tasa efectiva anual. Son dos cosas distintas. Uno me dice realmente la tasa que paga el banco, ¿sí? Y el otro me dice la tasa que realmente se me va a acreditar al momento del plazo fijo. No nos confundamos. ¿Cuál me La tasa interesa a mí? efectiva. ¿Cuál me interesa a mí? A vos te interesa la tasa nominal anual. Esta. Exactamente. Esa es la que te va a dar realmente cuánto es lo que a vos se te va a acreditar al momento del Que yo pongo vencimiento del 1000 plazo pesos en fijo. el banco y a los 30 días me dan 1030 con 41. Exacto. Por Listo. ejemplo, yo pongo 20.000 pesos, que es un montón también, pero bueno, a 30 días, y voy a tener 20.608. Me da 608 pesos en ese mes. Exacto. La manera correcta de decirlo, como para, porque uno cuando va a un banco se lo dicen de esta manera, a veces confunde, es la rentabilidad, o sea, la ganancia que voy a tener yo con mi plazo fijo es de 608 pesos con 22 centavos. Buenísimo. Esa es Ahí, la renta que voy a tener yo por el dinero. ahí te ¿Sí? devuelvo la pantalla. Bien, perfecto. Revolvemos. Es acá también preguntan dónde figura la cantidad de tu plazo, el monto, digamos. Ah, mira, acá Juan pregunta también, o no vamos a acusar, pero alguien pregunta también si se puede modificar el monto en el transcurso del tiempo pactado. No. No puedo modificar el monto, ni puedo disponer del dinero en ese periodo. Yo lo pongo 30 días tradicional, pongo 1000 pesos, esos 1000 pesos no los puedo tocar, no le puedo No, agregar 50 pesos y no los puedo retirar antes que terminen los 30 días. no, tampoco. O sea, queda, digamos, uno lo congela durante el periodo de tiempo que se comprometió a otorgar ese dinero a la entidad, ¿sí? ¿Qué hacen las entidades con ese dinero? Bueno, cómo funciona el sistema en general, ¿no? Uno deja el dinero y el banco lo utiliza para para prestar, por ejemplo, para inversiones productivas, para pymes o para préstamos personales, pero durante ese periodo de tiempo yo no puedo disponer del dinero, para nada. ¿Sí? Hay otros instrumentos, lo que hablábamos antes, que lo habíamos tocado en la pantalla anterior. Si ustedes ven, el precancelable o cancelación anticipada, ¿qué me permite? Yo quiero hacer un plazo fijo a 180 días. En vez de hacerlo tradicional y por 180 días saber que no puedo tocar el dinero, lo puedo hacer precancelable, y si a los 40 días me pasó algo que necesito el efectivo, puedo precancelar el préstamo, o perdón, el plazo fijo, y se me acredita nuevamente en la cuenta. Me va a pagar una tasa menor, porque yo precancelé el plazo fijo, pero igual me va a generar rentabilidad, y dispongo de esa plata o de ese dinero antes de la fecha de vencimiento, que era a 180 días. ¿Sí? Perfecto. Bien. ¿En dónde nos habíamos quedado? Acá. Bien. ¿Cómo hacer un plazo fijo? Normalmente uno iba al banco, se acercaba a las chicas que te atienden o a la ventanilla y decía, bueno, quiero hacer un plazo fijo. ¿En qué periodo? Yo no lo viví, pero 20 años atrás uno iba a hacer un plazo fijo y entiendo que te daban un papel con puntos, ¿no? Como un corrugado, que eso certificaba que vos tenías un plazo fijo en el banco. Después uno pasó a hacerlo de manera digital, pero en las sucursales de las entidades hoy se hace desde la banca internet o el home banking las 24 horas del día. No es necesario hacerlo en horario bancario, los plazos fijos, ¿sí? Por lo cual no es necesario que yo digo, bueno, 10 de la mañana tengo que hacer el plazo fijo porque estamos en horario bancario. No, no lo puede hacer tranquilamente en el horario que le quede cómodo, el fin de semana, puede calcular las fechas, etc. Sí, el plazo fijo se tiene que vencer en un día hábil. O sea, a mí me van a acreditar la plata del monto que
que deposite más la rentabilidad un día hábil, no un sábado ni un domingo. ¿Sí? Por eso es importante cuando uno va a calcular la fecha de vencimiento del plazo fijo, tener en cuenta que caiga un día hábil. ¿Sí? Muchas veces pasa que si quiero hacer un plazo fijo a 30 días, dicen no, 30 días no se puede, tiene que ser a 32 o 33 porque es el primer día hábil que cae luego cumplido esos días, ¿no? de esos 30 días que uno quería invertir. Desde las bancas internet o home banking son todos los bancos iguales. Karina, vos lo viste recién en el Nación. Generalmente uno ingresa al home banking y para hacer un plazo fijo va al sector de inversiones, plazo fijo. Pueden tener 3 ítems, acá indica que pueden tener 3 ítems porque está armado con lo que es la página del Banco Nación. Pero en cualquier entidad puede tener diferentes opciones de inversiones, pero el plazo fijo lo tiene siempre en la opción de inversiones. Y ahí uno ingresa a plazo fijo, constitución de plazo fijo, y empieza a completar los pasos que detallamos recién. El monto, el plazo, y ahí me va a dar como el simulador de cuánto es el dinero que se me va a acreditar. ¿Bien? Y acá también tenemos una pregunta interesante que es si directamente se le acredita en su cuenta o lo tiene que solicitar. Una vez que termina el periodo del plazo fijo, elige qué quiere hacer. A ver, cuando se finaliza el periodo del plazo fijo, hay 2 opciones. Una es, yo puedo indicar que se renueve automáticamente, porque no me gusta estar todos los principios de mes renovando el plazo fijo. Entonces yo puedo indicar que se renueve automáticamente, se vence y automáticamente se renueva. La otra opción es que no, se venza, se acredita y yo decido si lo hago ese día o más adelante, o si utilizo parte de la rentabilidad que me generó y vuelvo a hacer un plazo fijo por el mismo monto que el mes anterior. Pero la condición es que se acredita en la misma cuenta que donde se constituyó el plazo fijo. Por lo cual, el otro día había una pregunta de una señora que dijo, yo tengo 2 cuentas, ¿qué problema puedo tener si quiero transferir una a la otra? Bueno, hay mucha gente que tiene 2 o 3 cuentas en el mismo banco. Si yo hice el plazo fijo en una de esas 2 o 3 cuentas, al momento del vencimiento se me vuelve a acreditar en esa misma cuenta. ¿Sí? Es como lo de las cajitas. Si yo tengo varias cajas donde guardo efectivo, que el ejemplo que vimos la otra vez, yo saco efectivo de una para hacer una inversión, en este caso el plazo fijo, y cuando se vence se vuelve a meter en la misma caja. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Préstamos, porque ahora hablamos de rentabilidad y de plazos fijos, que es lindo. Ojalá todos podamos tener para hacer plazos fijos y ver cuánto nos genera la rentabilidad a fin de mes, pero hay veces que uno también necesita préstamos, que es parte del movimiento, ¿no? De capital. Todos en algún momento quizás necesitamos pedir un préstamo de alguna manera para o comprarnos algo o para alguna situación en particular que tuvimos, lo que sea. ¿Qué es el préstamo? Básicamente es una suma de dinero que una entidad o persona entrega a través de un precio determinado, establecido comúnmente a través del pago del capital inicial, o sea, el monto del préstamo, más el interés, o sea que es al revés que el plazo fijo. Distribuidos en periodos de tiempo determinados, digamos, es diferente a un crédito. El préstamo son préstamos personales que no hay un fin determinado. El crédito generalmente está armado para un fin determinado. Yo pido un crédito hipotecario, pido un crédito prendario para comprar un vehículo, por ejemplo. Un préstamo no, yo puedo pedir un préstamo para comprarme ropa, irme de vacaciones, etc. ¿Sí? Los préstamos, según quien otorga el préstamo, puede ser formal o informal. Esto quiere decir que puede estar regulado por una entidad superior que digamos, regula que no haya un exceso en ese préstamo o no. Y según el destino del objeto por el cual se destina el dinero, puede ser, como lo explicaba antes, personal, hipotecarios u otro. Pueden existir tantos préstamos como objetos haya, porque uno con el préstamo hace lo que quiere. ¿Qué pasa con el préstamo a través de conocidos o de créditos rápidos?
Este tipo de préstamos, y lo voy a explicar un poco más por arriba, este tipo de préstamos son personales y los emiten generalmente entidades que pueden estar reguladas, pero buscan a un público más masivo, son préstamos más chicos, y generalmente, no generalmente, muchas veces utilizan publicidad como engañosa, o que uno no termina de leer la letra final, ¿no? Te ofrecen rapidez, o sea, uno necesita efectivo, un monto chico, y te lo otorgan de manera rápida. Es simplificado en los trámites. Generalmente uno, cuando va a pedir un préstamo a un banco, tiene que presentar cierta documentación, o tiene que estar avalado, digamos, por ciertos determinados ingresos. Lo que son los préstamos a conocidos o préstamos rápidos, generalmente o con el DNI o con un recibo, ya lo otorgan. El riesgo es mayor el que asumen, porque ahí hay una imposibilidad quizás más grande que un banco que uno no pueda pagar, y por eso son las tasas mucho más altas, ¿sí? Estamos hablando quizás de el doble de lo que una tasa te puede ofrecer un banco. Gaby, me parece re importante. De hecho, yo pararía un segundo de compartir la pantalla. Así te ven a vos. ¿Querés parar la voz, Bueno, la compartición? Porque primero que nos quedó ahí una... dame un segundo, ¿eh? Quedó ahí una pregunta más de plazo fijo, hay varias, yo alguna la respondí directamente en el chat. Pero hay una pregunta que es, si no tengo previamente una cuenta, si en el momento puedo ir, sacar una cuenta y además constituir un plazo fijo como en el mismo momento, en un banco. en realidad sí, uno puede ir a un banco, solicita la apertura de una caja de ahorro. Hace un Las cajas de depósito porque ahorro, necesitas tener plata. exacto. Uno primero va al banco, hace la apertura de la caja de ahorro. Las cajas de ahorro son gratuitas, vienen asociadas a una tarjeta de débito, como lo explicamos la semana pasada, y en el momento hace un depósito que se acredita en esa caja de ahorro. Y en el momento puedes, en el misma entidad financiera, solicitar un plazo fijo, sí, sin ningún problema, en el mismo día. ¿Qué puede pasar? Y esto es para evitar que suceda, ¿no? No ir en el día a abrir una caja de ahorro y ir con el efectivo, porque puede ser que en el momento, puede ser, ¿no? El banco no tenga sistema, no pueda abrir la cuenta, o el sistema del banco tenga una demora de apertura de cuenta de 24 horas, y uno está viajando con el efectivo, digamos, de un lado para el otro, y esto lo comento porque pasa. Lo recomendable es que uno pueda abrir una caja de ahorro, generalmente en 24 o 48 horas, como muchos ya están habilitadas. Puede hacer el depósito, lo puede hacer por un cajero automático en la misma sucursal del banco, y hacer el plazo fijo sin ningún problema. Hay otros tipos de plazo fijo que se puede generar en las entidades financieras, los bancos lo tienen habilitado, que no es necesario tener una cuenta, ¿sí? Puede ir con el dinero y hacer el plazo fijo en el momento, y te entregan un documento, como era antes, que certifica que vos tenés un plazo fijo ahí. Pero los 30 días, o a la fecha de vencimiento, uno tiene que ir personalmente nuevamente a renovarlo, ¿sí? O a La llevarse la realidad es que, plata. o a llevarse la plata, claro, claro, claro. Mm. La realidad es que son plazos fijos que quedan en desuso, van quedando en desuso en el tiempo, por varios factores, por temas contables de las mismas entidades financieras, por un tema de organización, por temas de seguridad. Hoy lo mejor es Puede- aprender a usar el home banking. Hoy La banca, ¿cómo era? La la banca, banca, el home banking, la banca internet. la banca de Sí, internet. bien. Bueno, y lo otro que estabas diciendo que también me parece importante y detenerse, el tema de los préstamos, porque muchos Sí, hemos tenido problemas de tener que necesitar dinero porque usaste de más la tarjeta o tenés que hacer una compra y necesitas un préstamo, necesitas plata. Y vos estás diciendo que hay estos préstamos fáciles, rápidos, digamos, que te piden sí, pocas cosas, pero que te cobran muchísimo interés. sí, muchísimo. Estamos hablando que quizás una tasa de interés de un préstamo en un banco hoy puede estar al 50%, Ujú. y para tener en claro siempre, ¿no? Generalmente para esto, para hacer la comparación,
la tasa de interés que me cobran a mí por un préstamo suele ser, o es, más alta que la que me pagan a mí si yo hiciera un plazo fijo. Claro. ¿Sí? Si la tasa de interés de un plazo fijo hoy actualmente que está al 37%, el banco te presta al 50%, o sea que la tasa de interés es del 50%. Y estos préstamos rápidos o préstamos fáciles pueden llegar a estar arriba del 100%. ¿Sí? Porque quizás la tasa dice tasa de interés, porque ahora lo vamos a ver igual, terminología que es importante tenerla. Tasa de interés el 80%, dice tasa efectiva anual, TAE, 80%, y después dice costo financiero total, que tiene otras siglas, CFT, ya lo vamos a ver ahora, quédense tranquilos, 120, porque me ingresaron junto con la tasa un porcentaje administrativo, un porcentaje de riesgo, un porcentaje por abrir la cuenta, un porcentaje por acreditarme el importe. Ni hablar de esto que si uno se demora en una cuota, ¿no? La realidad es que eso puede hasta duplicarse nuevamente. Por Entonces son eso, préstamos que son fáciles de sacar, pero claro, se paga mucha plata. Por ejemplo, yo pido mucha 1.000 plata. pesos en un banco, termino pagando 1.500 en un año, y en una de estas Sí, entidades puedo terminar pagando 2.200 o fácilmente. más si me llego a perder una cuota o algo. Exacto, mucho más. Y además suelen solicitar que si uno tiene una cuenta en un banco, ellos hagan el débito automático. Entonces, si el cierre del préstamo, les comento esto porque es algo que se ve diariamente, si el cierre del préstamo era el 6 de octubre, hoy, y justo yo ayer no me di cuenta y saqué efectivo y no dejé la plata en la cuenta, como me van a tratar de cobrar el préstamo, no pueden porque no hay el efectivo, al mes siguiente me entra con todo aplicado, o sea, con el Intereses, interés por la falta de punitorio. pago, o sea, y me lo debitan de la cuenta directamente. Y yo me encuentro con que voy al banco a sacar 5.000 pesos para ir a comprar la verdulería y no tengo nada. Esto es normal que Mm, pase. No quiero decir con esto que los préstamos fáciles o rápidos o que otorgan estas entidades no sean buenos, porque a veces la necesidad premia y al ser rápido yo puedo disponer de efectivo rápidamente y solucionar el problema que tenga ahí. ¿Sí? okay. Pero hay que tenerlo en cuenta esto. Uno sabiendo que puede pasar esto, elige. Si yo elijo tener un préstamo rápido y pagar una tasa del 100%, quizás en el momento en que necesito el efectivo, no le presta atención a eso, porque mi urgencia es otra, y quizás Sí, es una ¿sabes qué herramienta que pueda pensaba? servir. Pensaba, Gaby, que cuando uno necesita, como tiene vos decís, una urgencia, estos lugares de préstamos rápidos te piden poca documentación, te lo otorgan fácil y a veces Sí, entonces, y no te lo explican mucho. Entonces a veces es importante que uno realmente pregunte y mire cuánto interés me van a cobrar, porque si no, capaz que hago el número, porque por ahí, incluso en las publicidades, dice, no sí, sé, vos decís, em, quiero 1.000 pesos, y te dicen en la publicidad, son 12 cuotas de 210 pesos. Pues decís, no es claro, nada. Y no te das cuenta que por ahí estás pagando el doble o más de lo que pediste prestado. Entonces claro. la idea es, si me piden pocos papeles, hay que mirar mucho y decidir, porque si uno necesita, está bien, pero tener cuidado con cuánto en realidad me van a cobrar por eso. Exacto. Si es una entidad regulada, porque puede haber prestamistas de todo tipo. Claro. El préstamo personal. Cari, préstame plata y yo arreglo con vos y te lo pago a No, futuro y no, te doy un esta vez no va a interés. poder ser, prefiero conservar Bueno. la amistad. Pero, digamos, puede haber mil préstamos. Estos tipos de préstamos que son rápidos están regulados por la Comisión Nacional de Valores, la CNB o el Banco Central. Suelen explicarlo, quizás en letra muy chiquitita, ¿no? Pero está cuánto te van a cobrar. Pero lo que vamos a ver ahora, que es los documentos que siguen, es lo importante de identificar qué es cada sigla, Ok. a qué hace referencia, como para cuando uno tome la decisión, la tome, digamos, con total seguridad de lo que está haciendo, ¿sí? O saber a lo que uno va a hacer. Suelen decirlo, por eso te digo,
suelen decirlo, lo aclaran siempre cuando son los préstamos personales, pero como es una letra tan chica, y lo primero que te ponen en pantalla, por eso dicen que es un poco engañosa, es la tasa de interés, ¿sí? Uno dice, bueno, una tasa del, no sé, quizás es la misma que me están ofreciendo en el banco, porque hasta muchas veces indican una tasa muy igual a la que están ofreciendo las entidades financieras, pero el costo financiero total termina siendo muy alto atrás, ¿sí? Genial. Sigamos si querés con... Dale. Para que vuelva a la pantalla. ¿Estamos bien ahí? Los que quieren hacer alguna otra pregunta, las vamos tratando de responder, ¿eh? Si no, después vamos a hacer un Totalmente. ratito para ver si llegamos a tener un espacio de preguntas. Perfecto. Sí, porque esto ya entramos en algo más técnico y seguramente van a surgir preguntas. Ninguna pregunta es obvia, ni hagan todas las preguntas que consideren necesarias en el momento. La idea es que le quede la mayor información posible en esto. Esto es lo que hablábamos recién. Saber lo que es el CFT, que figura no tanto cuando, o sea, no solamente en los préstamos personales o en los préstamos que uno va a tomar, sino esto lo vamos a encontrar en cualquier consumo que hagamos. Vamos a comprar con tarjeta de crédito, en el resumen de la tarjeta suele decir CFT. Vamos a comprar algo, siempre va a estar esta sigla. Lo que hablábamos recién, más allá de las promesas de crédito o productos en cuotas sin interés, la verdadera información que se necesita para tomar decisión es el costo financiero total. Si yo voy a comprar algo en cuotas, un televisor, en cuotas sin interés, realmente es sin interés cuando el CFT es cero. ¿Sí? Si tiene algún tipo de adicional, el costo financiero total ya no es cuotas sin interés. ¿Sí? Ya hay cargado un costo arriba de eso. Quizás no un interés financiero, pero sí costos administrativos, o sea, el costo financiero total es todo lo que engloba el hecho que te otorguen un préstamo o te permitan hacer una compra sin interés. Algo importante, cuando uno solicita un préstamo, a cualquier entidad, préstamos rápidos o en una entidad financiera, tienen 10 días de haberlo firmado para revocar ese préstamo sin ningún tipo de costo para la que se lo solicitó. ¿Sí? Con lo cual yo pude haber pedido un préstamo hoy porque estaba urgido de algo urgente o necesitaba sí o sí para solventar algo y lo pude solucionar en 2 o 3 días, lo puedo anular. ¿Sí? Corresponde, está regulado esto, y en caso de que no sea así, hay canales para hacer reclamos que son los que vamos a ver más adelante. Así que quédense tranquilos. Y acá vamos un poco a los que son el tecnicismo también de lo que son los conceptos. Quizás uno no lo ve en el día a día, en la utilización de las herramientas financieras que tenemos, pero sí son conceptos que vamos a ver en la tele, que vamos a ver diariamente, que están en boca de todos, no solamente hoy, sino hace muchos años en la Argentina. ¿Qué es el Producto Bruto Interno? Bueno, es como una familia. Es todo lo que yo genero dentro de mi casa. Lo mismo pasa con un país. Es la suma del valor de todos los bienes, servicios e inversiones que se producen en un país durante un año. Es una forma de medir lo que se denomina el crecimiento económico de un país. ¿Sí? ¿Qué es la inflación? Es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios existentes en el mercado durante un periodo de tiempo, generalmente un año. Tenemos tanta inflación en este país que la inflación se toma mensualmente, o sea, los reportes que uno ve normalmente en la tele son mensuales, y eso da una proyección de lo que puede ser la inflación anual. En países donde no hay tanta variación inflacionaria como puede haber acá, se toma anualmente. ¿Sí? El 2020 cerró con una inflación del 2%. Ojalá nos pase en algún momento, ¿no? Yo la veo a Isabel que levanta los ojos y dice, ojalá nos pase a todos en algún momento, pero bueno, hoy se toma de manera mensual como para uno poder tener una proyección también. Tipo de cambio es la tasa o relación de proporción que existe entre un valor y la otra. O sea, el tipo de cambio que nosotros vemos normalmente todos los días en la televisión es el peso y el dólar. ¿Cuál es el tipo de cambio? Bueno, no sé, hoy 180 pesos, 160 pesos,
sea, yo necesito 180 pesos o 160 pesos para obtener $1. ¿Sí? Sesgo, conceptos económicos, que esto es importante, quizás a algunos nos pasa, a otros no, que son los sesgos cognitivos, es lo que uno cree que va a ser y no sucede. Por ejemplo, no vamos a profundizar mucho en esto, pero es la aversión a la pérdida. Bueno, este mes no me fue bien, pero el mes que viene no me va a ir tan mal como este, pero no hago nada para modificarlo, por ejemplo. ¿Sí? Solamente es una idea que uno tengo. También existen otros como el efecto de dotación, el efecto anclaje, pero no profundicemos en esto porque quizás los vamos a marear, pero lo importante es que ustedes tengan en la idea de que lo real es lo que nos ingresa y nos egresa todos los meses. Y en base a eso nos paramos para ver cómo nos proyectamos a futuro. ¿Sí? Pero lo tenemos que saber para que podamos tener un control. Si yo a fin de mes hice la cuenta y me ingresó tanto y egresó tanto, cuánto me queda en el medio es la realidad de lo que tenemos. Y sabiendo eso y siendo consciente, aunque sea anotándolo en un cuadernito todos los días en qué fue gastando uno, es lo mismo que lo de la tasa de interés. Uno sabe o se para ante algo sólido para saber qué decisiones va a tomar. ¿Sí? Derechos, muy importante esto, derechos que tenemos ante digamos, usuarios financieros, ¿no? Todos somos usuarios financieros, acá todos tenemos tarjeta, muchos, o el hecho ya de utilizar efectivo, ir a comprar un kiosco, nos toma como usuarios financieros, y tenemos derechos como esto también. Dentro de una entidad financiera, ¿qué tenemos? Un trato equitativo y digno, recibir la información adecuada y veraz acerca de los términos y condiciones de los servicios que contratemos, así como copia de los instrumentos que firmemos. Si yo voy a firmar algo al banco, tienen la obligación de darme una copia de todo lo que me llevo, o tomarme el tiempo para leerlo si uno lo quiere leer. Generalmente uno dice firme, en muchos aspectos de la vida, no solamente pero en un banco, pero es importante poder ser consciente de lo que uno firma. Nadie te puede cobrar por hacer un reclamo. Tiene que la baja de un servicio, así como también la alta de los servicios, si es de manera digital, si yo tomé un servicio de manera digital por teléfono o de la banca internet, por las mismas herramientas tengo que tener la manera de poder darlo de baja. El acceso a una cuenta universal gratuita, que es lo que charlamos la semana pasada, poder abrir una cuenta gratuitamente con mi DNI, y ya con eso poder tener la opción de tener una caja de ahorro y una tarjeta de débito. Si tenés dificultades visuales, tenés derecho a recibir los resúmenes y contratos en sistema braille. Esto está normado por el Banco Central. También tenés derecho a acceder a cajeros con auriculares. Generalmente todos encontramos en las puertas de las entidades financieras de los cajeros. Tiene que haber uno que tenga sonido o que pueda conectarle los auriculares. Sistema braille y alertas auditivas para el olvido de la tarjeta de débito o la tarjeta y la entrega de dinero. ¿Sí? Esto es importante también porque muchas veces uno retira el efectivo y se olvida la tarjeta. Los cajeros tienen que tener una alarma para despertarnos de que hay algo que todavía nos estamos olvidando. Hasta el mismo ticket, ¿no? Porque uno deja datos en ese ticket cuando uno se retira del cajero. Restitución de los cobros mal aplicados. Me llegó el resumen, hubo gastos que yo no realicé, un servicio que yo no tomé, un seguro que no quise, me lo tienen que restituir, demostrando, ¿no?, que yo no tomé ese servicio. No te pueden cobrar mantenimiento de tu cuenta sueldo, a lo mismo que las cuentas de lo que es la seguridad social, son 100% gratuitas. No te pueden cobrar por transferencias dentro del país en pesos. Los comercios deben aceptar el pago con tarjeta de débito cuando el monto es mayor a 100 pesos, y si el pago es con QR, que es este famoso dispositivo que se está implementando mucho ahora, puede ser con tarjeta de débito o de crédito. Esto es el ideal, ¿no? No pasa en lo general en muchos barrios, por lo menos acá en el barrio de mi casa, que el verdulero no me acepta tarjeta de débito. No hay manera en que le pueda hacer entender que me acepte tarjeta de débito, no me voy a poner a discutir con el verdulero, además lo conozco, pero debería aceptar tarjeta de débito. Deberían hacerlo todos los comercios.
¿sí? Si sos titular de la tarjeta, podés cuestionar el resumen de tu cuenta indicando claramente el error y aportando los datos que sirvan para aclararlo. Esto es un poco lo que tocamos en el punto anterior, hacer un reclamo y que me lo devuelvan. Enviar una nota simple al emisor de la tarjeta dentro de los 30 días de recibido el resumen y demostrar cómo, ¿no? En qué fue el error. No te pueden cobrar gasto de mantenimiento ni renovación en lo que son las tarjetas de crédito adicionales, si es que yo no firmé ningún tipo de contrato, ¿sí? Pues hay muchas veces que dicen, bueno, le mandamos la tarjeta para usted y adicional a su grupo familiar. Bueno, los adicionales no tendrían que tener ningún tipo de costo si es que yo no firmé que tengan costos, ¿sí? ¿Y cómo realizar un reclamo? Bueno, esto es muy importante. A veces encontrar la manera de hacer un reclamo en un banco no es fácil. Las páginas no tienen, apenas uno ingresa y dice, haga un reclamo aquí. No es fácil de encontrar, pero si uno lo encuentra y lo realiza, lo tiene que poder hacer. En cualquier entidad financiera tendrían que dar la opción de poder hacerlo, vía telefónica, vía banca, internet o home banking, y vía mail, ¿sí? Si pasaron 10 días y no obtuvieron respuesta, o no solucionaron el problema, pueden hacer el reclamo ante el Banco Central directamente, ¿sí? Acá hay un correo electrónico, ahí hablamos con Cari, estos datos los vamos a dejar, Cari, después vos corregime, al pie de lo que va a ser el video de YouTube, con algunos links también, para que puedan entrar y ver cómo funciona el cajero automático, para que se saquen dudas visuales de cómo poner la clave, de cómo hacer el PIN de la tarjeta. Todo lo que fuimos charlando entre la semana pasada y hoy, les voy a enviar unos videitos para que los tengan abajo de la charla que vamos a tener hoy, incluyendo lo que es el reclamo de manera formal ante la dirección de correo electrónico del Banco Central, ¿sí? Esa info también la vamos a mandar por mail, con los links y los videos. Bien, Cari. Mañana, entre hoy y mañana, cuando tengamos esta charla subida a YouTube, a Bien. todos los que se inscribieron se las vamos a mandar en el correo, con los links y de todo el material complementario para que, bueno, puedan revisarlo. Para que uno lo tenga de ayuda a memoria. La verdad que es bueno tenerlo y evacuarse, tomarse 1 o 2 minutitos a veces para ver un videíto o algo y despejar dudas, que quizás tratamos de hacerlo cotidianamente y perdemos más tiempo por equivocarnos o por no saber cómo es, y quizás en 2 minutitos vemos un videíto. Hoy estuvimos viendo algunos, la verdad que son bastante didácticos, se entienden bastante, son cortitos, así que uno no es que está mirando un video por largo tiempo. Documentación necesaria para iniciar un reclamo en defensa del consumidor. Y acá son 2 pasos. Uno puede hacer el reclamo ante el Banco Central o lo puede hacer ante defensa del consumidor, ¿sí? Principalmente tener un DNI o un número de documento pasaporte, un teléfono de dirección de correo electrónico de contacto para que me devuelvan la respuesta, nombre y localidad del proveedor del servicio en el cual uno va a hacer el reclamo, la información básica de la compra del servicio en el cual uno va a hacer el reclamo, ¿sí? Ya sea un ticket, una foto, un número de reclamo asignado. Esto es, si yo hice el reclamo ante una entidad financiera, tienen la obligación de otorgarme un número de reclamo para que yo tenga ese seguimiento, ¿sí? Si no obtuve respuesta ante ese seguimiento, ese número de reclamo a mí me es importante porque me identifica ante la formalidad del reclamo que yo hice. Yo hice un reclamo y este es mi número, o sea, se le da un margen más correcto y se puede llegar hasta la respuesta más rápido. Bueno, en estos casos, cuando uno hace un reclamo, siempre tiene que calcular el periodo, ¿no? A los 10 días hábiles de presentarse el reclamo en la entidad financiera, si no obtuve respuesta, puedo hacerlo ante el Banco Central o ante defensa del consumidor. Esto no quiere decir que si yo no encontré la herramienta para hacer el reclamo ante la entidad financiera, no pueda hacerlo ante defensa del consumidor o al Banco Central. Eso lo aclaré. No es que uno ingresa a una página web de una entidad y hay un cartel grande que dice haga su reclamo aquí, porque no es tan fácil de encontrar. No quiero decir que esté oculto, pero no es algo que esté a primera vista. Lo que es en defensa del consumidor, la realidad es muy fácil. Uno googlea o lo pone en un buscador defensa del consumidor o ventanilla única
Federal de Defensa del Consumidor, y ya le va a figurar el link, lo vamos a estar en el video, igual se lo vamos a enviar. Completa la información solicitada del formulario, sus datos personales, los datos del reclamo, los datos del proveedor, envía el formulario, y la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor lo va a derivar al organismo que corresponde, ello ya sea el Banco Central o la entidad financiera con la cual hicimos el reclamo para obtener una respuesta. Esperar la respuesta a través de los medios de contacto, o sea que correo electrónico, ¿sí? Teléfono celular, son los caminos hoy para esperar una respuesta. No, de manera presencial no se hace ninguno de estos tipos de reclamos, no se hacían anteriormente, hoy particularmente menos. Hay que ahí interiorizarse un poco o estar atento si uno recibe la respuesta por correo, o chequearla en correo no deseado, esperar y utilizar estos mismos medios para hacer el reclamo. Y cuando se llega a un acuerdo, bueno, se solicita que seguramente que concurran un día y un horario acordados para resolver el reclamo de manera satisfactoria. Esto se lo vamos a estar enviando, es un modelo de reclamo más formal, ¿sí? De manera escrita. No, la realidad es que este modelo de reclamo que están viendo ahora es el mismo que van a encontrar de manera digital al momento de hacer el reclamo ante la defensa del consumidor. Bueno, y estos son los links que vamos a enviar, Cari. Después, al pie del video, o vas a enviarlo por correo para que se pueda tener los links de qué es una cuenta gratuita universal, la diferencia entre el CBU con B larga o con B corta, que es lo que estuvimos viendo un poco la semana pasada, el token, que muchas veces genera dudas, cómo hago el token, en dónde lo hago. Bueno, ahí van a ver el video muy cortito para despejarse dudas con respecto a eso, y un poquito más de todos los temas que vinimos hablando, por ejemplo, lo de fraudes bancarios y derecho del consumidor. ¿Sí? Buenísimo. De mi parte, Muy finalizamos bien. esta parte. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, sacame ahí la pantalla. Dale. Perdón que recién tardé a Nati a cambiarla porque estaba manejando esto. Bien. Bueno, primero muchísimas gracias por toda la exposición. Por Son favor, muchos un datos, placer. es como, para algunas cosas es mucho, pero está buenísimo. Sí. Y tenemos algunas preguntas. Voy a empezar Bueno, de atrás para adelante, de la última hacia las bien. anteriores, porque la primera pregunta Marcela, siendo una Sí. persona sorda, ¿cómo puede hacer el reclamo que no lo puede hacer por teléfono? Y si hay algún otro medio tipo video, cámara, etcétera. Yo quiero responder primero, y Por es, favor. sabemos de esta desigualdad en la situación y por eso estamos haciendo esta jornada. Esta jornada surgió porque hablábamos con Gabriel de que estaba en agenda del Banco Central, del Gobierno Nacional, la inclusión financiera, pero las personas con discapacidad no aparecían como grupo vulnerado, no aparecían las personas sordas, entonces decidimos hacer nosotros un poco de difusión al respecto. De cualquier modo, por lo que estaba mostrando Gaby y una experiencia propia de hacer un reclamo, se pueden hacer por mail. Entonces, se pueden hacer por escrito, por mail, y no hace falta el teléfono. Una opción, si uno no puede hacerlo por escrito, por mail, es acercarse a la Oficina de Defensa del Consumidor de la localidad en la que uno viva. En general, en todas las localidades hay una oficina de defensa del público, defensa del consumidor, entonces uno puede acercarse ahí. Y quizás ahí van a tener que hacer además el reclamo de tener intérprete. No estamos diciendo que sea fácil, pero ahí están esos carriles. No sé si Gaby, vos tenés algo más. No, la realidad es que es verdad lo que comentás, Cari, que se empezó a tomar mucho impulso de lo que es la inclusión financiera, por eso estas inquietudes y estas charlas, y son muchos temas que uno están desde hace un montón de tiempo y uno los desconoce. Pero existen, digamos, por ejemplo, lo de defensa del consumidor. Uno se puede acercar
a la Oficina de Defensa del Consumidor que le quede más cerca de la localidad, o utilizar este reclamo de manera digital, que es a través de la ventanilla única, ¿no? Entonces, ¿qué me pasa a mí particularmente cuando lo pienso? Desde la manera digital, a uno le da la formalidad de que me queda algo escrito, me queda una respuesta, me queda un comprobante de que yo hice ese reclamo. Pero bueno, dadas las posibilidades de cada uno, quizás exija o tener que acercarse y hacer el reclamo de manera presencial en la ventanilla de defensa del consumidor, pero las herramientas que existen hoy, las digitales están. Una es la del Se Banco puede Central. iniciar con la ventanilla digital, que se cargan datos en un formulario. Es Exacto. fácil de hacer el reclamo si uno necesita. Sí, sí, Y ahora las audiencias de conciliación se estaban haciendo por Zoom también, exacto. pero responden. Después hay que ver qué pasa. ¿Hay otra pregunta? Perdón, Perdóname, sí. perdóname que te Sí, interrumpa. Para terminar, claro, no hay, las entidades financieras no tienen un servicio visual donde uno pueda hacer un reclamo de manera con una cámara web o algo por el estilo. Por el momento, no, a no ser que haya alguna entidad que haya innovado en este tema, el resto de las entidades financieras no lo tienen seguro. es algo que hay que empezar a reclamarles. Tenemos que Y esto va tomando pedirlo. fuerza, sí, 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 claramente, Tenemos esto va que tomando seguir fuerza. reclamando que haya una La tablet para que pandemia, alguien pueda hacer el sí. reclamo visual. Sí, La pandemia dejó expuesta estas situaciones de falta de conocimiento, de entendimiento por parte de las entidades hacia la población. No estoy diciendo que claro. uno no sepa cómo funciona un sistema financiero, sino que también es importante ver que el sistema financiero te tiene que adaptar al público con el que se rodea. Exacto. Eh, por lo cual, el ajuste se dio a los dos lados. Las entidades tenían una necesidad en pandemia de acercarse a la gente y se dieron cuenta de que no tenían explotadas todas las herramientas y la gente se dio cuenta que cuando llegó el momento de tener que quedarse encerrado no tenía acceso, porque anteriormente las entidades tampoco lo habían difundido, o sea, lo que es el poder incluir o hacer inclusiones financieras con anterioridad, por ejemplo, esto siempre con el diario del lunes, pero hubiese evitado un montón de problemas, que fue lo que pasó con, me acuerdo el famoso caso de cuando abrieron las entidades financieras, esas colas enormes que se habían hecho en el interior, en muchas provincias, en muchas localidades, que generalmente era gente grande que iba a cobrar la jubilación, y ellos no tienen la culpa. La realidad es que tampoco uno, como entidad, se tomó el tiempo de darle las herramientas para que las tengan a mano, para que sepan cómo se utilizaban, etc. Ok. Bueno, tenemos otra pregunta sobre el veraz, sobre cuánto tiempo, aun cuando uno pagó una deuda, no sé si sobre eso tenés alguna idea, pero ¿qué pasa si uno por deuda entró al veraz? ¿Cuánto tardan en salir del veraz para una vez que uno ya pagó la deuda esa que Mm. tenía? No, desconozco. Lo que uno quizás, si sale en el veraz y quería hacer algún tipo de trámite en particular, Posiblemente sacar un nuevo préstamo o una o tarjeta. una tarjeta, etcétera, con las justificaciones de la cancelación, digamos, en el veraz, lo puede presentar la entidad financiera para que se evalúe esa situación. O sea que, Pero, aun cuando yo esté en ese veraz, yo podría ir al banco con las pruebas de que ya cancelé mis deudas y exacto, presentarlo y pedir que igual me evalúen la situación. totalmente. Por lo menos se puede ir avanzando hasta que caiga esa deuda que figura en el veraz. Sí, Perfecto. No sé si hay alguien pregunta. Primero quiero retomar lo que nos preguntaron antes de empezar. Si podés volver a explicar el punto efectivo, que parece que fue algo que les interesó y que bien, no había quedado del todo claro. bien. El punto efectivo es una herramienta que me permite, a través de la banca internet, eh, enviar dinero a un cajero automático, enviarle dinero a alguien y que esa persona la pueda retirar sin la tarjeta de débito. Es lo mismo, el concepto es como hacer una transferencia. Yo transfiero dinero, te transfiero dinero a vos, Cari, ¿no? Decís, bueno, transferirme dinero a mi cuenta del Banco Nación. Bueno, te transfiero 10.000 pesos. Pero vos me podés decir, mirá,
no tengo cuenta. Bueno, yo lo que hago es, a través de mi banca internet, generalmente, bueno, el Banco Nación, el Banco Provincia lo tienen en el sector de transferencias, porque está dentro del concepto de enviar dinero hacia otro lado, y está aclarado como punto efectivo. Uno ingresa ahí y lo que hace es una orden de extracción, se llama. Yo cargo 10.000 pesos, le digo, Karina, dame tu DNI, cargo tu DNI, cargo el importe que yo quiero que vos retires en un cajero automático, la aclaro, es hasta 10.000 pesos, pueden ser 5.000, 3.000, lo que necesites, 500 pesos, y firmo la operación con mi token, como si estuviera haciendo una transferencia. Una vez que la confirmo, me va a dar un número, una seguidilla de números que no recuerdo bien, creo que son entre 6 y 9 números, que igualmente me da la posibilidad de, si quiero compartirlo, o puedo hacer un print de pantalla, o anotarlo directamente, y te lo envío. Te digo, mira, Cari, andate a un cajero, si yo lo hice del Banco Nación, por ejemplo, te digo, andá a un cajero Link, cualquiera. Cuando ingresás, la mayoría, por no decir todas las entidades financieras dentro de lo que es habitáculo donde están las cajas, los cajeros automáticos, tienen un calco como un globito que dice punto efectivo, y cuando uno se para delante del cajero automático, tiene la opción que dice DNI, o extracción con DNI. Y ahí uno coloca su DNI. Vos, Karina, ingresás y pones tu DNI, te va a decir, coloque el importe a retirar, vas a tener que colocar el importe exacto que yo te mandé, te dije, Cari, te mando 10.000, vos ponés 10.000, y vas a colocar el código que yo te facilité, que me figuró en mi home banking. Una vez que lo colocás, el cajero automáticamente me entrega esos 10.000 pesos sin la necesidad de utilizar la tarjeta de débito. ¿Sí? Herramienta útil, montón, porque me es útil para mandarle dinero a alguien que no tiene cuenta, me es útil para retirar yo efectivo, por ejemplo, sin la necesidad de tener que salir con la tarjeta de débito, un tema de seguridad. Yo al principio de la pandemia lo utilizaba para no tener que estar colocando la tarjeta de débito en el cajero automático, entonces usaba el punto efectivo, directamente marcaba los datos y me otorgaba el dinero. Pero bueno, es una herramienta bastante útil, principalmente para enviar dinero a alguien si esa otra persona no tiene cuenta. ¿Sí? Buenísimo, ¿Aclarado? no sé si me quedó ahí alguna pregunta más. Sí, había un pedido otra vez de aclaración. Ah, mira, Sí. pregunta María Esther, ¿qué pasa cuando una persona saca un préstamo en el banco y fallece? ¿Paga la familia o caduca? Generalmente cuando uno saca un préstamo en un banco, al mismo tiempo que saca un préstamo, paga un seguro de vida, que está atado pura y exclusivamente al monto solicitado del préstamo. ¿Sí? Por lo cual, al momento de fallecer eh, el solicitante del préstamo, que es el titular de la cuenta, se cancela el préstamo, no son deudas transferibles. Ok, perfecto. Bueno, ¿Sí? buenísimo. Vamos a ver si, no sé, estaba revisando el chat, a ver si me faltaba una. Creo que había un pedido de aclaración. No estoy segura de las siglas, porque es TNA, que sería tasa nominal anual, Sí, y TEA sí. me parece que no es TEA, ¿no? Es. Tasa efectiva anual. Ah, Sí, ok, es perfecto. TA, Ah, perfecto, sí, TEA. sí, yo no había entendido bien. Está perfecto, Malena, lo había entendido mucho mejor que yo. La diferencia entre TNA y TEA, sí. A ver, la diferencia, lo que nosotros siempre vamos a mirar y que nos van a figurar es la tasa nominal anual. Parte de la tasa efectiva anual es lo que quizás me van a terminar depositando sacando gastos, ¿sí? Pero no suelen variar mucho entre la tasa efectiva anual y la tasa nominal anual. Sí suelen variar en lo que es el costo financiero total, que es lo que vimos al principio, que es el CFT. Pero para no marearse, si en el detalle me figura la tasa efectiva anual, es más específica. ¿Sí? Si me figura la tasa nominal anual, igual me doy una idea de cuál va a ser la tasa que me va a incurrir a mí, ya sea en hacer un plazo fijo o solicitar un préstamo. Hay una diferencia más profunda, no vamos a ingresar ahora porque si no estaríamos ingresando en temas más financieros complejos, pero
para que se hagan una idea, siempre le van a ofrecer lo que es plazo fijo, que es lo que vimos al principio, la tasa nominal anual, que es la que vamos a tomar como referencia para hacer nuestras inversiones en esos instrumentos. Bien, buenísimo. Acá Graciela quería hacer Sí. una pregunta. Hola, Graciela. Sí, sí, sí. Buenas tardes a todos. Te pregunto, antes algo dijiste, ¿viste con el tema de los préstamos? Préstamo de plazo fijo. Las cuotas variables. Hablaste de cuotas variables. Y después, UVA. ¿Qué es UVA? De estos tres, ¿qué es UVA? Bien. A ver, vamos a hablar de los 3 plazos fijos que hablamos al principio. ¿Sí? No vuelvas ¿Los a repasamos? yo te diría no vuelvas a compartir pantalla No, porque no, 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 así, no. ok, perfecto. Lo hablamos así libremente. Eh, los 3 tipos de plazo fijo, el plazo fijo tradicional, el precancelable o el UVA, vamos a lo que es UVA. No los quiero marear, pero UVA es unidad de valor, se le denomina como unidad de valor, ¿sí? Que está ajustado por el SER, que es un coeficiente aparte. No los quiero marear en esto. Pero espera, porque la verdad es que yo tampoco sé qué es un UVA y me parece que estaría bueno tratar de entenderlo, ¿no? No creo Bien, que nos vayamos a marear. Me parece que, porque hay mucho, crédito UVA, plazo fijo UVA. ¿Qué es un bien. UVA? La UVA se llama unidad de valor de adquisición o adquirible, ¿sí? La UVA es como darle un valor de referencia a cada cosa que tiene un ajuste inflacionario, particularmente que para basarme en la tasa que yo voy a pagar, me baso en la tasa de inflación que voy a tener. ¿Para qué se hizo la UVA? Para tener un instrumento que se pueda ajustar, esto es una opinión personal, no quiero decir que sea así estructuralmente, para tener un instrumento que se pueda ajustar a los procesos inflacionarios que tenemos en Argentina. ¿Sí? Entonces le doy un valor definido. Por eso es que la UVA se va ajustando mes a mes, que fue lo que pasó con los préstamos que se tomaron para, por ejemplo, préstamo hipotecario ajustado por UVA. Y cuando tuvimos muchos procesos inflacionarios, al que tenía un préstamo con UVA, la cuota cada vez se le fue aumentando más, porque esa unidad de valor por la que tomaron como referencia para prestarme plata fue aumentando su precio. ¿Sí? Porque estaba ajustada, digamos, a la inflación mensual o interanual que iba proyectando el Banco Central. Por eso el plazo fijo que está ajustado al UVA es un plazo fijo que tiene en consideración la inflación mensual o la inflación anual. Si yo, por ejemplo, hago un plazo fijo hoy al 37% anual, que es el plazo fijo tradicional, ojalá no pase, no creo que vaya a pasar, pero lo vamos a considerar. Mañana tenemos un problema grande inflacionario y todo aumenta el 100%, mi plazo fijo UVA va a estar como más a resguardo de eso, ¿sí? Y el plazo fijo tradicional me va a seguir manteniendo la tasa del 37% al momento del vencimiento. ¿Cómo puede pasar al revés? Puede ser que yo haga un plazo fijo al 37% y las tasas de inflación o de interés que se proyecten durante el año sean menores, y yo genero más rentabilidad con un plazo fijo tradicional, y si hice un plazo fijo UVA, lo que me va a pagar es menos porque el proceso de inflación que tuve fue menor. ¿Sí? ¿Más o menos se entiende? Graciela, ¿sí? Ahí está, Nati, perdón.
Ahí está. Sí, dijo que sí, Bien, que entiende, claro. bien, Perdón porque yo le buenísimo, tenía buenísimo. cerrado el mic y no. Perdón, No, está bien. buenísimo. Este, ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Podemos hacer esto, lo mismo, levantar la mano o poner en el chat, María Esther, ahí te busco. Am, ok, ahí estás, María Esther. Y después tenemos a Sunis. Tenés que desbloquear el sonido. Ahí, ahora Ahí se me está, escucha. perfecto, sí. Bueno, ahí te yo lo escucho. que quería saber que si uno tiene un plazo fijo, o sea, una persona tiene un plazo fijo de X plata, y no sé, tengo un caso de un amigo que murió por COVID, tenía un plazo fijo, por eso digo tanto de las personas que fallecen. Tenía un plazo fijo y cuando fue la señora a ver el plazo fijo, el banco no le dio, o sea, sí había plata, pero no se la dio, no se la devolvió. ¿Qué pasa cuando, o sea, evidentemente cuando uno fallece no le da a la familia la plata del plazo fijo? ¿O cómo se hace para poder tener esa plata? Muchas gracias, María ¿Se Esther. entiende? Sí, se entiende. Muchísimas Perfecto. gracias. Muy, muy importante la pregunta, porque pasa. La realidad es como cualquier objeto tangible o intangible que uno hereda cuando fallece una persona, ¿no? Si esa persona que falleció estaba ella sola como titular de la cuenta, la mujer en este caso, o digamos, el familiar que quedó, que fue a reclamar lo de la persona que falleció, el banco no le va a entregar el dinero hasta que no haya, digamos, un certificado de defunción y un proceso de sucesión de las cosas, porque no deja de ser un bien que pertenecía a esa persona. ¿Me explico? Como si mañana fallece, no se le entrega una propiedad de manera automática, sino que hay un proceso de sucesión que corresponde para otorgarle o que ese título quede a la persona que la hereda. Porque en realidad es como un proceso hereditario lo que va a hacer. Bueno, la plata que está en el banco es exactamente igual. El proceso es más corto, lo que uno tiene que hacer es, las entidades lo que suelen solicitar es presentar un certificado de defunción y documentación que avale que era la mujer, y se libera. No es que queda frenado para nada, ni por un periodo de tiempo tan largo como puede ser una sucesión de un inmueble. Pero es necesario hacer eso, si no, cualquiera se acerca a una entidad financiera y dice, bueno, tal persona falleció, me quiero llevar el dinero y se lo entregan. No, no es así, hay que presentar documentación que corresponda o que haga el vínculo del parentesco. Lo que es recomendable hacer, y esto es importante, es las personas adultas, o yo lo tengo con mi mamá, por ejemplo, para ayudarla además en otras situaciones, es importante poder colocar como cotitular en la cuenta, que esté el titular y una persona que sea firmante de esa cuenta, o una persona que esté habilitada a poder hacer gestiones con esa cuenta también. Entonces el proceso es más ágil, por decirlo de una manera, ¿sí? Porque Ese ya son dos cotitular, personas que están. perdón, ese cotitular Sí, o ese, por acá también preguntan por un apoderado, se puede hacer, pero antes del fallecimiento de la persona, no no, después. sí, Entonces, si sí, ya la persona totalmente. ya falleció, hay que presentar la documentación al banco o iniciar la sucesión, porque el banco no va Exacto, a liberar el dinero así nomás, digamos, el titular no está, entra en sucesión sus bienes. exactamente, exactamente. Sí, las entidades lo que suelen solicitar, igual eso va a requerimiento de la entidad, pero es un certificado de función, obviamente, y documentación que haga el vínculo entre las personas, ¿no? Y Ok, la entidad después evalúa y se libera los fondos o no, dependerá, pero no es que se lo queda al banco, para la aclaración de María Esther, ¿sí? buenísimo. Sunis, ¿tenías una pregunta? Tenés. Sí, era de lo del punto efectivo, porque, a ver, mi hijo, él no tiene cuenta. Entonces, Bien. muchas veces él está en Capital, nosotros estamos a 30 kilómetros de Capital, entonces ¿dónde encuentro para hacerle que él lo pueda retirar? En la Porque yo en la aplicación. aplicación que tengo de mi banco no me figura el punto efectivo, o es en Claro. transferencia. Está en, perdón, está en transferencias.
Porque el concepto es que yo transfiero efectivo, transfiero dinero. Entonces, generalmente están transferencias. No sé con qué banco operá, pero digamos, la mayoría de los bancos tienen la misma estructura. Depende el nombre, punto efectivo es para la red Link, pero la red Banelco tiene otro nombre, pero que es similar, es envío de dinero o algo por el estilo. Retiro, envío de dinero, retiro por cajero sin tarjeta, dice algo Sin así. tarjeta, exacto. Pues yo no Sí, busqué, pero no dije, y entraré no sé por dónde. no, generalmente están transferencias, ¿sí? Igual a considerar, algo también, mirá qué importante esto, la mayoría, o por no decir todas las bancas de los home banking, tienen ayudas en línea. Entonces, cuando uno tiene una duda, muchas veces funcionan como lo que se denomina un chatbot, que te va dando respuestas automáticas, y otras veces, cuando uno no encuentra la respuesta, puede solicitar hacer una pregunta a un operador, y en vez de llamar por teléfono, te responden directamente por el chat, y como vos ya estás vinculado, porque ya ingresaste a tu banca internet, hay datos que no te van a solicitar, directamente te van a facilitar la información que necesites. Pero en la mayoría de los casos está en el sector de transferencias y es un servicio que lo tienen casi todos los bancos, o por lo menos la red Link y la red Banelco funcionan, ¿sí? En esas dos redes, que son las dos que funcionan en el país, funciona lo que es el punto efectivo o el retiro de efectivo, ¿sí? Es muy importante la herramienta porque si está en capital, uno le quiere mandar, puede además ir en cualquier momento del día, la orden de extracción dura, si no me equivoco, creo que dura como un mes, por lo cual uno tiene tiempo de ir a poder retirar el efectivo. Lo que es importante es que si uno le manda 10, tiene que retirar 10. No puede retirar de a poco como si fuese una caja de ahorro, ¿sí? Pero le puede mandar muchas veces. Le puede mandar una vez por día si necesita. Exacto, totalmente. Buenísimo, gracias, Tuni. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta porque ya nos quedamos sin tiempo. A ver si los puedo poner un poco a todos para verlos. Ahí estamos, para vernos a todos. Bueno, primero que nada quiero agradecerle a Gabriel que nos donó su tiempo estas 2 semanas. Creo que nos quedan muchas consultas, dudas, con lo cual las invito a que nos manden preguntas, qué les parece, qué necesitaríamos hacer, si hace falta hacer otra, o sobre qué temas. Quiero agradecer también al Instituto Facultar, que se suma a Senderos del Sembrador para poder hacer esto y para poder tener a las intérpretes y para poder hacer la difusión, y a todos y todas los que se sumaron a participar. Siempre que hacemos algo nuevo y diferente, tenemos así como mucho estrés de si lo hacemos bien y si funciona. Así que bueno, muchísimas gracias. Y si nos comprometemos, ahí muchísimas gracias, nos comprometemos a mandar toda la info por mail. Y quienes quieran después, bueno, esperen, vamos a saludar a los que están en Facebook Live. Así tipo, gracias a los de Facebook Muchas Live, gracias. y vamos a Muchas interrumpir ahí la gracias. transmisión. Buenísimo. Vamos a suspender también la grabación, así que gracias para el final de la grabación.